La vez pasada que venía desde Cartagena del Chaira nos cogió todo el aguacero saliendo, entrando a Paujil. Así que bueno, palominchis, arranquenchis, porque nos esperan más de 180 kilómetros. Nos dirigimos al sur del Caquetá, pero antes tendríamos que recorrer 58 kilómetros del municipio del Doncello hasta la ciudad de Florencia. Primero tendríamos que llegar al municipio del Paujil. Aquí hay una icónica iglesia conocida como la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Con una fachada de 3 agujas, esta iglesia se destaca por su altura y su originalidad. Fuera de lo convencional, fuera de lo tradicional, esta es una iglesia muy icónica, única en el departamento de Caquetá, diría yo que en Colombia también. Y allí en el centro está el Paujil. Esta es la plazoleta principal del municipio del Paujil con su iglesia icónica, preciosa, divina. Y aquí ese es el monumento al Paujil, razón por la cual este municipio lleva el nombre de El Paujil, un ave que habita en estas zonas de la Amazonía colombiana. Y al ladito hay una mujer con una antorcha que es símbolo de libertad y la vida, porque tiene un niño en sus brazos. En la parte de arriba, que está la cordillera, se puede visitar la Reserva Doña Blanca, y en la Reserva Doña Blanca se pueden hacer actividades de ecoturismo, se pueden hacer safaris nocturnos. En la vereda La Sonora hay mujeres cabezas de hogar que cultivan un delicioso café. Inclusive también, si quieren probarlo, aquí en el pueblo hay un lugar ahí que ofrece café La Sonora, que se produce en la parte alta de la cordillera aquí del municipio del Paujil, más o menos a 1000 metros sobre el nivel del mar. En esa cafetería ustedes pueden venir a tomarse un cafecito en La Sonora. Pero bueno, preciosos, nosotros seguimos. Nos faltan bastantes kilómetros, así que vamos a acelerar un poquito la pata. Ahora vamos a pasar por un sector que fue afectado por una avalancha en mayo del 2022. Producto de fuertes lluvias que hubieron para esos días. Lluvias que se ocasionaron en la parte alta de la montaña, se fue arrastrando varios arroyos, varias quebradas, y esas quebradas vinieron a dar a este río. Aquí donde está ese puente por donde están pasando los carros. Este puente que vamos a pasar lleva meses dañado como consecuencia de la palizada tan grande que generó las fuertes lluvias. Fue tan devastador que deterioró el puente, provocando inundaciones y cerrando la vía. La naturaleza vuelve a repoblar estas zonas, dándonos a entender que no somos dueños de ella y que por el contrario somos huéspedes en esta casa prestada. Bueno, preciosos, llegamos al municipio de La Montañita, uno de los municipios más pequeños que tiene el departamento del Caquetá. La Montañita, Morelia y Florencia hacen parte de algo que se le llama Área Metropolitana Amazónica. El área metropolitana de Piedemonte Amazónico está en proceso. Si bien el área aún no está configurada legalmente, está reconocida por el gobierno colombiano. Aquí se hacen uno de los maduros con queso más delicioso de la región. Los maduros más ricos del Caquetá se comen aquí en ese municipio, en La Montañita. Este que estamos pasando se le conoce como el viaducto La Paz. Ya les voy a mostrar uno de los medios de transporte de los caqueteños, vean. Se le conoce como el mixto, la chiva y en mi caso el avión, un medio de transporte muy popular en el Caquetá, preciosos, y que a muchos colombianos inclusive hemos utilizado. Bueno, aquí hay dos puentes, vamos a ver si podemos pasar por este puente metálico, si no nos dicen nada. Este era uno de los dos puentes que uno pasaba metálicos hace mucho tiempo. Vamos a ver si puedo pasar, no hay problema. Uy, señor, los perros. Hace años no pasaba por aquí, preciosos. Antes el puente principal era este, que era de los puentes metálicos, son dos. Este que pasa todo el río Orteguaza, el otro también. Años de los años que no pasaba. Imagínense, aquí hay esta vegetación ahí. Vamos a ver si logro pasar por ahí también. Si la paloma no se queda, amor. Ahí fue su mamá. Vamos, palomita, vamos. Uy, pucha, uy. Ojalá no me digan nada porque voy a pasar acá al pie del ejército. Ojalá no me regañen acá el señor. Ay, parce, aquí por donde voy a pasar. Ay, hijo de su mamá. Aquí no hay paso. Pasar el puente no era lo peor. El regaño de un miembro del ejército sería el complemento a esta imprudencia que habíamos hecho. ¿Me van a regañar? No sé.
Hola, buenos días. Qué pena haberme metido por ahí, es que quería documentar, estoy documentando el Caquetá, entonces solo quería pasar, no quería incomodarlos. No, tranquila, y no que ese puente está que se cae. Ay, fue pucha. Entonces, ese es el detalle, por ese puente está inhabilitado. No, discúlpame, yo solo quería pasar con la moto ahí. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero sí, ese puente tiene muchos años, por eso está inhabilitado, por eso no dejan pasar a nadie por ahí. Pero yo quería pasar. Yo fui la que me atreví a meterme por ese puente porque quería pasar con la paloma. Casi que no logro pasar. A veces el miedo no te deja avanzar, otras veces te salva de situaciones peligrosas. En mi caso, el miedo es ese sentimiento instintivo que me indica que voy a tomar una decisión importante. Antes de empezar a rodar, tenía mucho miedo de viajar sola, miedo a no encontrar ayuda cuando me vare en la carretera, miedo a que me roben o que me lastimen físicamente. Es un miedo que te absorbe y que no te deja volar. Este punto se le conoce como la curva de las cabras. Yo creo que es porque aquí vienen dos curvas muy cerradas, demasiado cerradas. Por eso le pusieron así, porque una cabra es súper loca, ¿sí? Entonces estas curvas deben de ser súper locas, eso es lo que yo supongo. Mírese nada más el río Orteguaza, allá al fondo, se ve espectacular. Y estas curvas hay que cogerlas con cuidado. Yo aquí voy despaciecito, pero hay que cogerlas con mucha precaución. Con el tiempo fui adquiriendo confianza en Dios y en el universo de que me van a pasar cosas y momentos únicos y bonitos. Ahí ese miedo se transformó, llevándome a conocer otros mundos que jamás habría imaginado vivirlos. Puerto Arango se encuentra ubicado en el corregimiento de Venecia, a 15 kilómetros de la capital. Es considerado por los ciudadanos como la terminal fluvial de Florencia. Llegamos a Puerto Arango, preciosos. Este es un puerto importante de la ciudad de Florencia. Hasta aquí vienen a traer mercancías y mandan mercancías para Solita, para Curillo y también venden pescado. Estos son cuchas, ¿cierto? ¿Y ese grandote que es pintadillo? Uy, conozco de pescado. Las cuchas tienen unos huevitos por dentro, papá. Cuando usted está enfermo, haga un caldo de esas cuchas y lo levanta lo que sea, ¿sí o qué, vecino? ¿Y qué valen esos pescados así? Las cuchas valen 30. ¿Y el pintadillo? 250. 250. Este es el puerto, aquí hay unas canoas grandísimas, preciosos. Y acá hay algo en temas de turismo también que se llama el ferry Marco Polo. Y este ferry Marco Polo hace turismo en una canoa, si no estoy mal es esta, por todo el río Orteguaza. Van y le dan la vuelta, lo llevan a la Isla del Amor, lo regresan, comen allá como en una islita, luego se bañan en una playita, voleibol, baño y qué tal. Paramos tantico aquí para mostrarles el río Orteguaza. Esta es la parte más bajita a la que se puede acceder. Las otras partes pues hay que pasarlas por los puentes, que inclusive se dieron cuenta que pasé por ese puente y parce, yo pensé que me iban a retener ahí o me iban a decir algo malo, cosas así, pero bueno, creo que fue algo imprudente de mi parte haberme metido por el puente. Ese es el hermoso río Orteguaza, uno de los ríos grandes que tiene el departamento del Caquetá. Este río se va a unir más adelante con el río Caquetá, en la parte de abajo, casi llegando a Milán, un poquito más allá, se une con el río Caquetá y luego ese río Caquetá pasa a otro río y después de ese río pasa al río Amazonas. Creo que pasa por dos ríos más antes de unirse al río Amazonas. En este, que se le conoce como el ferry Marco Polo, hacen turismo por todo el río. Es una de las actividades para hacer. Yo estoy muy feliz, ya vamos casi que llegando a Florencia. Tendría que haber estado más temprano en Florencia, pero vea, cada vez hago una parada, parce. Es complejo, que uno quiere mostrar tantas cosas del Caquetá, que se le quedan muchas cosas por fuera, se me quedan muchas cosas por fuera. Estoy tratando de mostrar un poquito más, pero bueno. Bueno, aquí estamos pasando por el batallón Liborio Mejía. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nuevamente documentos, vehículos, licencia conducir. Señor. Bueno, todo en regla, pero uno siempre que pasa por esos retenes siempre le da una taticardia. Siempre es bueno uno andar con la seguridad, pues, precioso. Listo, vale, gracias, mi amable. A ustedes. Llegamos a la capital del Caquetá, Florencia, conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Llegamos a un sector que lleva también los años de Saturno sin ser arreglado. Esta parte se supone que tendría que haber estado hace meses arreglada. Ha generado muchos accidentes y yo hasta me he pinchado en esta parte con tanta huecamenta. Uno no sabe aquí por dónde coger. Otra vez que yo venía saliendo de Florencia hubo un accidente ahí donde viene el carro rojo.
La doble calzada, una obra financiada con recursos del Sistema General de Regalías, es una de las más esperadas por nosotros los caqueteños. Esta vía tiene un paso frecuente de más de 14.000 vehículos diarios. Se encuentra en muy mal estado, lo que dificulta su movilidad y aumenta el riesgo de accidentes aquí en Florencia. Este monumento que ven ahí se llama el Monumento a los Colonos, haciendo referencia a los primeros habitantes que tuvo la ciudad de Florencia. Aquí a mano derecha es el estadio, este sector muy congestionado. Vamos a tratar de irnos metiendo sorongo, porque si no nos metemos, mami, nos quedamos atoradas ahí. Buenos días, con permiso. Vamos a echar una caminadita sabrosa por el centro de Florencia. Todo esto lo voy a compartir con una amiga mía muy especial, se llama Diana, es guía de turismo profesional, ama muchísimo también el turismo, le encanta viajar y ella es la que sabe toda esta vuelta. Así que qué mejor que ella nos acompañe en este video y sea ella quien nos explique un poquito más la parte histórica. Todo esto es bonito conocerlo de aquí de Florencia. ¿Qué vas, Dialis? Gracias por esperarme. Yo creo que esto yo no lo podría hacer sola, tendría que hacerlo con alguien experta en el tema. Les presento a Dianita. Me tuvo que esperar bastante porque sí me demoré mucho parando, para horas. Si quieren conocer un poco más de nuestro territorio, pues nosotros vamos a estar acá disponibles para mostrarles más de la ciudad, que conozcan la historia, su gastronomía, los lugares turísticos, para que ustedes puedan conocer bien del Caquetá, sobre todo de Florencia, y pues se lleven la mejor impresión de nuestro departamento. Entonces digamos que algunas de las cosas representativas o que se quisieron representar en este mural fue, por ejemplo, el mochilero, que es uno de los animalitos insignias de acá, que se ven mucho, que son muy comunes en todas partes, ver digamos como sus nidos. Se quería representar digamos lo que es nuestra esencia como las comunidades indígenas, entonces un coreguaje y un huitoto. Las comunidades indígenas son valiosísimas para esta región. La mayoría de los colonos que llegaron inclusive también a Florencia fue a través del río, el río La Perdiz, que ya ahorita ya está inservible porque está muy contaminado, pero otros ríos como el río Orteguaza, que fueron los que pasamos, fueron epicentros para la colonización, por ejemplo, de Florencia. ¿Sí? Y acá ya hay otros que hacen parte de la fauna. Esta, si no estoy mal, es la danta. Este es uno de los peces de agua dulce más comunes del Caquetá, que es el pirarucú. Esto representa los cananguchales. Inicialmente los colonos cultivaban, bueno, cuando llegaron estaba el apogeo de la quinoa, y luego ya los colonos cuando llegan comienzan a cosechar más el maíz y el arroz, que eran productos obviamente que eran muy comunes en el interior del país. Ya luego se vuelve el apogeo del caucho y luego ya el de la coca. Y aquí ya finalmente lo que conocemos hoy en día, nuestros campesinos. Todo el trabajo duro que ha habido aquí en el Caquetá es gracias también a la labor que han hecho las mujeres en nuestro territorio. Bueno, muchachos, llegamos a la parte icónica, que es la iglesia, la catedral Nuestra Señora de Lourdes. Inicialmente se construyó en madera para 1906 y 1908. En 1914 a 1917 se decide hacer una nueva remodelación a la catedral, y ya en 1932 se decide poner la primera piedra para construir la catedral que tenemos actualmente. Fue terminada en 1939 y en el año 1940 el vicariato apostólico le dio la bendición y la bendijo solemnemente, y ya pues es la que tenemos actualmente. Y bueno, preciosos, hay que visitar sí o sí la Galería La Concordia, que es la principal de la ciudad de Florencia. Es una construcción que se realizó en 1944 a 1950. Inicialmente pues era solo como el cajón y tenía 4 entradas, sí, pero ya después se les hizo unas remodelaciones y se le hicieron otras 4 entradas más que en el interior vamos a poder ver. Y algo interesante, pues obviamente aquí han ocurrido muchos hechos importantes dentro de este lugar, y se designó porque obviamente no tenía. Antes se hacía, la plaza principal estaba en el Parque San Francisco, entonces por eso se crea esta nueva plaza. Bueno, preciosos, vamos a entrar a la Galería La Concordia para que se den de cuenta más o menos cómo es el movimiento adentro. Aquí no solamente venden frutas, venden también flores,
arreglan relojes, floristerías por este lado. Este lado de aquí son puros comederos, como restaurantes. En la parte de arriba quedan los productos de hierbas, productos que venden los indígenas. Y ya en esta parte de abajo ya tienen las frutas, las verduras. Vamos a ver si nos encontramos algunas de las frutas típicas de aquí del Caquetá. No he mirado ninguna todavía. Y en la parte de arriba está diciendo Diana que está todo lo de la ropa de segunda. Todo eso de arriba son ropa de segunda mano. Segunda ropa económica. Bueno, bonito y barato, ¿sí o qué? Aquí algo de especias que manejan. ¿Y dónde la cosita de los juguitos? Y eso. Vamos a ver si nos tomamos un jugo de arazá o algo así, Diana. Frutas de acá, el arazá, cocona, ¿no tiene ¿Nada? ninguna? No. Aquí todo es importado. Bueno, acaban de decir que las frutas amazónicas normalmente se encuentran los fines de semana. Entre semana casi no se encuentran porque la mayoría de cosas las traen de afuera. Hay cocona, copoazú, arazá. Bueno, vamos a probar el jugo de arazá, lo vamos a probar en leche. Muchas personas lo prueban en agua porque es como bueno como para el calor. Para el calor porque es muy ácido la fruta. Refrescante, exacto. Pero pues a mí personalmente me gusta en leche porque le da un toque así como cremoso. Pues la idea es que la gente venga y los pueda probar de las dos maneras. No pudimos encontrar las frutas como tal en la galería. Vamos a probar un jugo de arazá en leche. Yo ya lo he probado muchas veces, solo que es para que lo miren cómo se ve. La textura del jugo es demasiado rica porque es entre ácida y dulce. Bueno, así quedó el jugo de arazá en leche, mi amor. Estos son vitaminas y proteínas, decía mi mamá. A ver, Dianita, salud. Es una fruta ácida, pero sabe muy rico. En leche se los recomiendo que lo prueben en leche. En agua es como para cuando tengan calor, quieran refrescarse en agua, pero si quieren probar un manjar, por favor que sea en leche. Uno queda muy lleno con ese jugo de arazá en leche. Eso es como un desayuno. Eso nos da energía para continuar haciendo el City Tour. Hacia el sur de mi Colombia hay un mar de selva y llano. Aquí al frente de la alcaldía Preciosos, donde está el hermoso mural, hay unas comunidades indígenas que ustedes pueden pasar a mirar todas las artesanías que ellos hacen y pueden comprarles. Estas comunidades que están aquí son los Embera Chamín. Podemos comprarle todas estas artesanías, ahí tienen varias cositas, ellos tienen como 3 puestos, entonces están distribuidos ahí, entonces pues para que vengan y conozcan. Estamos ubicados en el Parque Santander y aquí podemos notar 3 construcciones de la época neocolonial, que es el edificio Valencia, que está ubicado allá en la esquina. Estamos en el Parque Santander, esta es la segunda plaza trazada después del Parque San Francisco. Los terrenos fueron dados por el señor Pedro Antonio Pizarro y por eso es que este nombre inicialmente tenía el nombre de Plaza Pizarro. Allí, por ejemplo, podemos ver este árbol, el palo de mango. El señor Blas Almario lo siembra en 1902. Es para nosotros un árbol insignia de aquí del parque. Los políticos, después de la muerte del señor Pizarro, deciden cambiarle el nombre y en honor al prócer de la independencia deciden ponerle Parque Santander. Estos llaveritos se hacen con escamas de pirarucú. Son artesanías elaboradas con semillas amazónicas, semillas de palma, como la palma de guajo, la palma de chuchana, la palma de cumare, de cananducha, la palma zancona. Manejamos mucha variedad de palmas, los árboles como árboles de gualanday, árboles de canalete. Vamos al edificio de Curiplaya. Aquí son los cimientos y el nacimiento de la ciudad de Florencia. Este fue el punto de encuentro para que entraran embarcaciones, mercancías, para que se generara de alguna manera lo que hoy se conoce como Florencia. Ustedes aquí no ven ningún puerto, pero en su momento y en sus años por este río llegaron a transitar barcos de ¿hasta cuántas toneladas, Diana? 100 toneladas. Pero imagínese usted por aquí esos barcos grandísimos que llegaron. Esto era una hacienda, que era la hacienda La Perdiz. Aquí vivían varios colonos, entre ellos el señor Mavesoy, que vivía aquí con varias familias adicionales y ellos trabajaban con la quinoa. Eso es para el año 1800. Pero ya llegan los señores Gutiérrez, llegan el señor Pedro Pizarro y le piden a este señor que por qué no construyen acá
un puerto. Entonces el señor cede los terrenos, construyen el puerto y crean una sociedad llamada Pizarro Gutiérrez y Cía. Es como comienza Florencia, aquí se comienza a extender y es la historia que le hemos contado de que ya ceden el terreno para que se construya la catedral, Pizarro cede terrenos para que se construya la Plaza Santa Pizarro en ese tiempo y bueno, ya se comienza a extender Florencia y este es el punto de inicio para todo ello. Andrea, ¿tú sabes qué significa Curiplaya? Jamás en la vida me había preguntado qué es el Curiplaya. Playa Dorada. En la lengua huitot, el Consejo Municipal decide hacerlo un centro cultural y en el 2000 ya se considera bien de interés cultural de carácter nacional. Espero que hayan podido aprender un poquito más de la historia de la capital de los caqueteños. Qué bacano todo eso, porque yo no sabía nada de historia, que Dianita nos la haya contado de esa manera tan bonita. Ya saben que si quieren hacer este tipo de recorridos lo pueden hacer con Diana. No solamente un city tour aquí, también hay muchas actividades para hacer, cascadas, rafting, torrentismo, quedarse en una cabaña al lado de un río. Hay muchas actividades para hacer en el Caquetá. Mi recomendación es que cuando las quieran hacer las hagan con Dianita. Yo ya sigo mi ruta para San José del Fragua, pero estoy agradecida con Dianita porque... Gracias, André, por escogerme y la idea es que la gente pueda venir al Caquetá, se enamore de Florencia y de todos los sitios lindos que tenemos por conocer. Vengan, de la voz de los caqueteños, de los florencianos, la conozcan. Bueno, toda esta se le conoce como la carrera 11 y ahí adelante, allá en ese cruce, hay un parque temático. Los parques temáticos preciosos hacen alusión a la Amazonía colombiana, ¿sí? A la fauna, a la flora. Vea, preciosos. Florencia, Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, tiene un tucán gigantesco en la parte de atrás, las heliconias y una guacamaya grandísima. También están los micos allá colgados, tienen también dantas. Bueno, todo esto hace referencia como a la Amazonía también, ¿sí? Preciosos, estamos saliendo de Florencia. Como ustedes pueden ver, el tráfico es pesado porque estamos en hora pico. Toda la gente va para el trabajo. Normalmente en estas ciudades como Florencia, que son más pequeñas, la gente suele ir hasta su casa a almorzar. En ciudades grandes como Medellín y Bogotá, uno no se puede dar ese lujo por el tema de las distancias. Florencia ha ido creciendo en su población de manera exponencial, así como ha crecido en otros sectores como la construcción y el turismo. Aquí vamos rumbo a uno de los lugares más ancestrales y bellos del sur del Caquetá, lugar que conocerán en el próximo video. Por ahora quiero agradecerles por acompañarme en cada una de las palomeadas que hemos tenido. Bichotes y bichotas, no se pierdan el próximo episodio. Nos pillamos lueguito. Chaolín, pingüín.